Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de ese extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. En este tercer día ya de nuestro santo jubileo, nos acompaña San Josafat. Hoy vamos a hablar un poquito de él, vamos a la palabra de Dios que hoy hemos escuchado. Hemos compartido en esos días que queremos llevar al jubileo a esa acción de gracias por todo lo que nos da, porque nos ama. Les compartía que es darle un poco de alegría a Dios. Siempre venimos, le pedimos, nos quejamos, nos peleamos. Pero de vez en cuando hay que darle las gracias y decirle: gracias, Señor, simplemente gracias. Y hoy el Evangelio que hemos escuchado nos lleva a eso. La verdadera fe nos lleva a ser agradecidos. La verdadera fe nos lleva a alabar a Dios. La verdadera fe nos regresa a Dios. Hoy vamos a descubrir una lepra que a veces está en medio de nosotros, en nuestra comunidad. Hoy nos vamos a concentrar en los otros 9. Una lepra que a veces tenemos nosotros es que nos sentimos con derechos delante de Dios. Nos aprieta la tuerca y ahí venimos. Y hasta misa venimos, ¿verdad? Hacemos novenas, lo que se nos ocurra. Pasa el susto y todo vuelve a la normalidad. Y para eso les quiero compartir una anécdota de esas que tienen mucha verdad. Cuando estuve en Roma, se está haciendo un proyecto interesante en Roma, apostando por los hermanos dentro de los frailes, no necesariamente sacerdotes. Entonces este hermano era el encargado para América Latina y le tocó ir a visitar Brasil. Llega, estaba la misa, se mete a misa. Y entonces el sacerdote que estaba presidiendo la misa le dijo a la comunidad: ¿qué creen? Vamos a tener una visita de Roma. Por favor, compórtense, hagan las cosas bien. Cuando él se vaya, todo vuelve a la normalidad. A veces así es nuestra fe. Mientras que necesitamos algo, nos comportamos. Pasó la visita y todo vuelve a la normalidad. Esa no es fe, hermanos. Por eso al final el Señor Jesús le dice al samaritano: levántate, tu fe te ha salvado. Y en ese día tenemos que preguntarnos qué tipo de fe tenemos delante de Dios. Esa fe que nos regresa a Dios, que nos hace permanecer con Él, que nos postra, nos lleva a alabarlo, a decirle gracias. ¿O cuál es y en dónde está nuestra fe, hermanos? Porque hay que crecer. Hay que crecer. Hoy el Evangelio viene a iluminar el objetivo de nuestro jubileo: darle gracias a Dios. Porque siempre está con nosotros. Porque siempre está. Porque quiere estar con nosotros. Solo que a veces nosotros, por andar corriendo y las 40,000 actividades, no tenemos tiempo para Dios. Pero ya vieron una de las lepras que está presente en medio de nosotros. Mientras que nos visita la desgracia, la de malas, la escasez, nos comportamos, después todo vuelve a la normalidad. Esa no es fe, hermanos. La fe nos hace regresar a Dios. Allí hay una palabrita que les quiero compartir. Jesús le dice a los leprosos: vayan y preséntense a los sacerdotes. No les impone las manos, no hace una oración, nada.
La verdadera fe nos pone en camino, hermanos. Y aquí les quiero compartir, si han leído los carteles que pusimos allí en la mampara, ¿verdad? Examen, hoja, saquen su hoja y pongan su nombre. ¿Por qué es importante esto? Cada uno de los carteles tiene una frase diferente para cada semana. Ya me gané mi tamal y mi atole, Bueno, ese se llama el jubileo de la esperanza. Jubileo quiere decir la alegría, porque Dios es nuestra esperanza, hermanos. El novenario, como vamos a andar en procesiones, se llama peregrinos de la esperanza. Y ya la tercera, ahí se las dejo de tarea, hagan algo, ¿verdad? Vayan a leer la mampara y leen qué dice allí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada semana una frase nos va a acompañar. Tiene un objetivo, hermanos. No es hacer las cosas por hacer, nos tiene que llevar a crecer en la fe para ser mejores personas. Y eso es lo que nos comparte hoy la palabra de Dios. ¿Qué tipo de fe tenemos? Somos agradecidos, alabamos a Dios, regresamos a Él, nos ponemos en camino. Bien, cerremos la palabra de Dios y vamos al santo que hoy celebramos. Hoy celebramos a San Josafat. Él nos viene a iluminar y nos recuerda que las fiestas patronales nos deben de unir como comunidad, hermanos, y nos separa. Nos deben de unir. ¿Por qué? Porque la unión está en Dios. Él es el que es el centro de la fiesta patronal. Pero a veces en las fiestas patronales andamos de peleoneros y dividiéndonos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está en el centro Dios. No está en el centro Dios. San Josafat trabajó mucho por la unidad de la iglesia, hermanos. Dio su vida por la unidad de la iglesia. Es un testimonio, hizo muchas cosas en favor de la unidad de la iglesia con Roma, con el Papa. Él pertenece a la iglesia oriental. Eso nos debe entender que hay ortodoxos católicos que están en comunión con el Papa y hay ortodoxos que no están en comunión con el Papa. Él es un ortodoxo que promovió siempre la unión con la Iglesia Universal. ¿Por qué les quiero compartir esto? El jubileo nos tiene que ayudar a crecer. Y aguas con una trampita que a veces está en medio de nosotros. Es que todos somos iguales, no es cierto. Aguas con esa trampa, eso es del diablo. Si fuéramos igual que los hermanos separados, que los ortodoxos, caminaríamos con Dios como Él quiere que lo sigamos, no como lo queremos seguir. Y pongo un ejemplo. A veces decimos, es igual ir con los hermanos separados al culto, no es cierto. No somos iguales porque ellos no ven la Eucaristía como tú y yo la vemos, como tú y yo la celebramos, como tú y yo la respetamos. Y este es un ejemplo. Entonces aguas con esa falsa unidad, porque a veces el diablito nos hace creer que es lo mismo ir aquí que allá, no es cierto. Dios quiere ser seguido en su iglesia y a través de su iglesia. Y así quiere ser seguido. Entonces aguas con la trampita de seguirlo como nosotros queremos. Y vamos ya hacia nuestra fiesta, ¿no? Tenemos que preguntarnos si nuestra comunidad, ¿cómo sigue a Dios? ¿Lo seguimos como Él quiere o como queremos seguirlo? Y para darme a entender voy a poner el ejemplo, perdón por los franciscanos, ¿no? Pero voy a usarlos como ejemplo. Hay franciscanos que nada más se aparecen el 4 de octubre y les llaman cuatreros. Y el 5 de octubre vuelve a la normalidad y ya no son franciscanos. Ya me di a entender cuál es el problema de nuestra fiesta. Nosotros seguimos a Dios todos los días, hermanos, pero como Él quiere ser seguido, no como nosotros lo queremos seguir. Y aquí está la belleza de este santo. Es un santo de Ucrania. Vamos a pedirle a Él que conceda la paz, ¿verdad? Por su intercesión ante Dios, pues a Ucrania que está sufriendo el horror de la guerra, que la fe nos ayude a unirnos como hermanos y a orar unos por otros, unirnos en Dios, el único Dios, ¿verdad? En la única iglesia que Dios quiere. Pues bien, hermanos, démosle gracias a Dios por este tercer día de jubileo, que Él nos ayude siempre a tener esa fe que nos lleva a Él, a ser agradecidos, a alabarlo y a reconocer que todo es por gracia de Él. Que así sea.